Estamos nosotros acá en la presencia de Dios para estudiar una vez más esta palabra que nos trae gran fortaleza. Así que la lección de hoy se va a basar en Juan capítulo 5, para los que no tengan su expositor. Y tenemos ahí el tema, y vamos a repetirlo todos: Cristo, la relación con su Padre. Cristo, la relación con su Padre. Hoy en día hay mucha polémica con respecto a lo que es Cristo, si es el Mesías o no, si es una mitología presentada por el apóstol Pablo, si es en verdad el Cristo de Israel, o sea, el Mesías de Israel. Hay mucha controversia. Ahora los judíos no creen en que este Cristo que nosotros tenemos es el Mesías, porque ellos están esperando de que el Mesías venga y traiga paz al mundo entero, reedifique el templo y reine ahí en Jerusalén, y que saque a los judíos y a Israel de todos esos conflictos que ahora mismo están teniendo. Ellos dicen que este Mesías que vino y se regresó y desapareció, se escondió. Para ellos se escondió, y que el Torah y el Tanaj no está diciendo que este Mesías va a venir y que se va a esconder y que luego va a reaparecer. Entonces tienen ellos esta mentalidad. Y bueno, el punto es de que es falta de una interpretación correcta de lo que nosotros llamamos como el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros vemos que Cristo vino a sufrir por los pecadores, como lo presenta el apóstol Pablo, y que va a reinar, porque hay profecía en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 110, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Pero después habla que lo declara sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en el milenio esas dos fases no se van a llevar a cabo. Moisés habló del profeta, y Cristo vino y cumplió ya esa profecía, porque su trabajo durante su ministerio fue de profeta. Note bien que cuando levantó al hijo de la vida de Naín, inmediatamente la gente dijo: hay profeta en medio nuestro. Y a Juan el Bautista iban y le preguntaban: ¿eres tú el profeta? Entonces los judíos tenían el concepto del profeta y del Mesías. Entonces, que Jesucristo vino, y vino como el profeta. Así que ese rol ya lo cumplió. Y luego, ahora está cumpliendo el oficio de sacerdocio. No entender que Él es sacerdote. Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Pero luego cumplirá su oficio de rey cuando venga por segunda vez, y va a reinar 1000 años en esta tierra. Esto es lo que ellos no entienden. Ellos querían que este Mesías, si en verdad era el Mesías, tenía que derrocar a Roma y tenía que establecer el reino. Pero la pregunta es: cuando el Mesías venga a reinar, ¿será que las 10 tribus o las 12 tribus completas tienen que estar ya restauradas? ¿Qué de los huesos secos que se le presentaron a Ezequiel? ¿Acaso no son las 10 tribus que tienen que resucitar antes de que venga el Mesías? Entonces, ¿cómo los judíos querían que este Mesías reinara si las 10 tribus todavía estaban perdidas? Si nosotros vemos en Apocalipsis, vemos nosotros entonces que cuando Cristo viene, ya las 10 tribus están restauradas, porque hay hasta 12,000 personas selladas de cada tribu. Entonces, ya las 12 tribus están restauradas. Cristo no puede venir a reinar solamente para los judíos, es para todo Israel. Y esas 10 tribus tienen que... Entonces, ellos están ignorando estas profecías en el Antiguo Testamento. Esa profecía de Ezequiel la ignoran. La profecía de Miqueas capítulo 5, donde dice que nace en Belén, y que es desde la eternidad
eternidad. Y luego dice Miqueas de que se regresa. Se regresa y luego vuelve a decir que viene de nuevo a reinar. ¿Por qué ellos no aplican eso a su conocimiento bíblico? ¿Por qué no aplican Isaías 53, donde es un Mesías sufriente? Entonces, hermano, todo esto es porque no restauró Cristo a los judíos estando en esta condición de esclavitud con los romanos. Pero, sin embargo, vamos a estudiar la relación que Cristo tiene con su Padre. Muchos no creen en la Trinidad. Nosotros sí creemos en la Trinidad. Pero leamos ahí entonces lo que es el tema de la lección. Vamos a repetir, o sea, el pensamiento central, vamos a repetirlo todos. Podemos estar seguros que el Señor Jesús vino del cielo a salvarnos en cumplimiento del propósito eterno del Padre, y ahora intercede a su diestra a favor de los creyentes. Durante su ministerio, entonces, Jesucristo enfrentó los grupos religiosos de ese entonces. Estaban los fariseos, que eran muy estrictos en la ley. Estaban los saduceos, que ellos más bien fueron helenizados. Ellos tenían conceptos griegos. No creían en los ángeles, no creían en espíritus, no creían en el más allá. Por eso venían a Jesús y lo tentaban. Oye, por ahí se casó uno con alguien y se murió, y luego se casó con el hermano, y esta mujer se quedó viuda y se casó con 7 hermanos. Cuando venga aquel día, ¿quién de los 7 será el esposo? Porque ellos querían tentar a Jesús. No querían creer en lo que Jesús predicaba. Y por supuesto los fariseos y los saduceos, ¿verdad?, tenían esas oposiciones, esos encuentros donde disputaban cosas teológicas. Pero también tenemos a los herodianos. Los herodianos eran aquellos que estaban a favor de Herodes, y era más bien un grupo político. Los 3 grupos eran enemigos en sí, pero cuando vinieron contra Jesús, los 3 grupos se juntaron, ¿se dan cuenta? Se hicieron amigos para favorecerse uno con el otro, porque tenían un mismo interés de hacer desaparecer a Cristo. Y el punto es, hermano, que la palabra se tenía que cumplir. Entonces, en los objetivos de esta lección, tenemos nosotros que el primer objetivo es comprender la relación perfecta que Cristo tiene con el Padre Celestial. Es una relación perfecta, Padre e Hijo. Ahora, pensemos nosotros en los números. Cuando nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, es porque los estamos viendo, ¿verdad que sí? ¿Será que los números aplican solamente a lo concreto, a lo objetivo? ¿Será que aplica el número solamente a lo que vemos, a lo que podemos contar nosotros? Si decimos que aquí hay espíritus, ¿podemos nosotros contar los espíritus? ¿O solamente las bancas que vemos, o lo que vemos acá enfrente? Los dedos de nuestra mano, lo que se ve, aquello que podemos nosotros visualizar. Los dólares se pueden contar porque se cuenta cuando los tenemos en nuestras manos, pero en las manos de otros no se pueden contar. Pero es solamente aquello tangible que hay, ¿verdad que sí? Ahora, pensemos nosotros en que se habla de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos. ¿Qué es lo único que podemos contar en nosotros? ¿Será que podemos contar solamente el cuerpo porque lo vemos? ¿O podemos contar el espíritu? O sea, involucrar el espíritu en los 3. ¿Por qué sabemos que podemos involucrar el espíritu en el aspecto tripartito de nosotros? Porque estamos vivos, ¿verdad que sí? Ni modo que digamos que no tengamos espíritu. Y el alma, la mente, ¿la podemos nosotros hacer parte de este recuento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque pensamos. Entonces podemos decir, yo tengo espíritu. ¿Por qué tengo espíritu? Porque estoy vivo. Y yo tengo alma. ¿Por qué tengo alma? Porque sé pensar. Tengo conciencia de mí mismo.
¿verdad? Y de los que están a mi alrededor. Yo tengo alma. Y si me dice que no tengo cuerpo, pues se contradicen los que me ven, porque también tengo cuerpo. Así que se ve solamente una persona, dice, ahí va uno, dice, ¿verdad que sí? Mire, aquel que está allá, ese. No dicen aquellos, ni dicen esos, ¿verdad? Ese que está ahí sentado, ese que vaya caminando, ahí va uno, ¿verdad? Ahí están dos. ¿Por qué dicen ahí están dos? Porque nuestros ojos ven dos personas. Pero, ¿será que ese uno es un número único o es un número compuesto? Es un número compuesto, porque tenemos el espíritu en mi cuerpo. Así que el uno, ni modo que venga alguien que diga que solamente es cuerpo, que no hay espíritu, que no hay alma. Algunos creen que el espíritu y el alma es lo mismo, pero la Biblia no lo dice de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que entender de que somos uno, pero somos tripartitos. Somos un número compuesto. Si yo les digo, ahí está un racimo de uvas, ¿qué esperan ver ustedes? ¿Una uva? Pero es un racimo, pero son muchas uvas que están ahí, ¿verdad? Pensemos nosotros en el sol. El sol está el orbe, ¿verdad que sí? Y luego tenemos que está el calor y está la luz. ¿Qué podemos hacer? ¿Es uno, sí o no? ¿O son muchos soles? Es uno el que está ahí. Y tenemos que pensar en esas cosas nosotros. Y los que están en contra de la Trinidad, pues ellos piensan que nosotros estamos equivocados, pero la Trinidad, eh, esa palabra dice no existe en la Biblia, no tiene que existir. Hay muchas palabras, conceptos que nosotros decimos y que no están en la Biblia, pero que sí podemos comprobar que sí existen. Entonces, pensemos nosotros que el H2O no existe en la Biblia, esa fórmula, pero está el agua, ¿verdad que sí? Está el agua. Entonces el agua tiene tres componentes, ¿verdad? Dos de oxígeno y una de hidrógeno, y forman el agua. Ni modo que quitarle el oxígeno al agua, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto. Entonces, esta creación es un reflejo de lo que Dios es. Dios está reflejando a través de su creación. Es algo muy importante que nosotros sepamos esto. Pero no, Dios es uno. Ok, Dios es uno. La palabra ahí en el hebreo es Ejad. Ejad. Y Ejad es una composición, un número compuesto, por decirlo así, porque se puede utilizar para cualquier uno que se pueda señalar, ya sea compuesto o ya sea singular. Pero está el Yahid. Yahid es una palabra hebrea que se puede también decir, ese hombre está soltero, esa mujer está soltera, no tiene compañero. Dios le dijo a Abraham, quiero que me presentes en holocausto a tu Yahid, Ben. En otras palabras, a tu Ben Yahid, ¿verdad? Porque el hebreo es como el español. No es como el inglés, que el sustantivo calificativo en el inglés es primero y luego viene, ¿verdad? El sustantivo. Pero nosotros vemos que dice Yahid. ¿Qué es Yahid? Tu único. Dice, ve y sacrifícame a tu único hijo, tu único. No le dijo Ehad, le dijo Yahid. ¿Por qué? Porque es único, no hay otro. Por eso la Biblia dice que Dios envió a su unigénito hijo, porque no hay otro como él. ¿Se da cuenta? Entonces, esto hay que entenderlo muy bien, mi amado hermano, porque si nosotros no lo entendemos, vamos a creer a todo lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en YouTube, a todos esos comentarios que hay ahí, y que dicen que nuestra creencia conforme con respecto a lo que es lo trinitario es babilónica. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia enseña la Trinidad. Dios dijo, hagamos al hombre, hagamos. Otros dicen que solamente que Dios le estaba hablando a los ángeles. ¿Cómo que le está hablando a los ángeles? Los ángeles no tienen que meterse en los asuntos de Dios. Dios los hizo para adorarlo, para adorar a Dios.
Y nosotros vemos que sus ángeles son sus ministros. Y vamos a estudiar esto ahora para que nosotros entendamos esa relación que hay con Cristo y el Padre. Entonces, ahí en Juan capítulo 5, versículo 19, encontramos algo que Jesús le está diciendo a los judíos, porque los judíos están rechazando a Cristo. Desde aquel entonces, los judíos siempre han rechazado a Jesús. Mas Jesús viene con con 4 testigos. Usualmente, para que alguien fuese legalmente aceptado, si es en una corte, no podía ser acusada a la persona si no habían 2 testigos o más. Pero cuando en el lado positivo hay 2 testigos o más dando testimonio de alguien, tenía que ser aceptada la persona. Y note bien que Pablo dice que este evangelio que predicamos, esta justicia a Cristo, tiene 2 testigos, que es la ley y los profetas, porque ellos testifican de Cristo. Mas sin embargo, en San Juan capítulo 5, Cristo presenta 4 testigos con respecto a su ministerio. Ahí en el versículo 33 tenemos nosotros el primer testigo de este ministerio de Cristo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. En el capítulo 1 de Juan dice que, de ahí de San Juan, del Evangelio según San Juan, dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que Cristo es la luz. Por lo tanto, él dice, quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, el primer testigo, ¿quién es acá? Juan, ¿verdad que sí? Que da testimonio de él. ¿Quién va a dar testimonio de Cristo? Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿No te ve lo que dice? El Padre me ha enviado. Entonces hay otro testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Las obras de Cristo, lo que Él está haciendo, sus milagros. Y hay otro testimonio en el versículo 37 y 38. ¿Quién da testimonio de Cristo? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído su aspecto. Pero el Padre da testimonio. Cuando Cristo fue bautizado, apareció una voz del cielo, el Padre hablando, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración también se oyó esa voz. Entonces vemos que otra vez se oyó otra voz del cielo diciendo, hoy yo te he glorificado. Y la gente no entendía. Entonces tenemos aquí el testimonio del Padre. Y en el versículo 39 tenemos el cuarto testimonio con respecto a Cristo. Cristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es el cuarto testimonio acerca de Cristo? Las Escrituras. Está hablando de el Torah, la ley de Moisés, los 5 libros. Está hablando del Nabiim, que son los profetas, y está hablando del Ketubim, que son las escrituras, los salmos, los libros poéticos que tenemos ahí. Entonces, todos ellos dan testimonio de Cristo. Cristo lo dijo, que la ley de Moisés, que los profetas y que las escrituras, en otro pasaje dice los salmos, dan testimonio de él. Y Moisés escribió acerca de mí, dice Jesús. Mas sin embargo, ahí mismo en esa temporada, en esa época, Cristo rechazado por sus compatriotas, no creen en él. Por esta razón se discutían mucho. Entre los judíos venían y querían contender con Jesús, tratando de eliminar
ese testimonio de que él era el Mesías. Entonces ahí en el capítulo 5 de San Juan, versículo 19, él les está hablando a ellos porque sana a un paralítico en un día sábado, ahí en el estanque de Betesda. Lo levanta, un ángel venía y descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque era sano. Pero Jesús lo encontró y le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, sí, pero mira, nadie me está ayudando acá porque cuando yo quiero tirarme ya alguien avanzó y se tira al agua y sana. Y yo tengo ya tiempo de estar acá y no puedo avanzar porque no puedo ni siquiera arrastrarme para meterme al agua. Pero Jesús no le estaba pidiendo ninguna explicación. Él solamente le hizo una pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Verdad? Y entonces, cuando él le dijo esto, ahí en versículo 7 del capítulo 5, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende, antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No te quedes acá. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, en vez de glorificar a Dios, en vez de decir, wow, sanaste. Pero ellos ya estaban acostumbrados a que salieran muchos ya sanados, porque de momento el agua era agitada y el que se tiraba primero, pues era sano. Sin embargo, acá vemos que este hombre está saliendo cuando el agua no ha sido agitada. El ángel no llegó y ven que está sano y no lo dejan salir. Y dice el versículo 11, y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras, vete a tu casa. Yo le estoy obedeciendo a aquel, no a ustedes, porque aquel me sanó. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí vemos nosotros el por qué este hombre no era sanado. ¿Por qué no era permitido, posible de parte de Dios, que fuese sanado? Porque su enfermedad era producto de un pecado que había cometido. Entonces tenía que encontrar al que perdona los pecados, aleluya, para ser sanado. Entonces vemos acá que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Note bien, lo perseguían porque había sanado a alguien. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. La religiosidad, hermano, es terrible en el ser humano. Por la religión se mata a la gente. No importa si está obedeciendo o desobedeciendo a Dios. Dios dijo, no matarás, mas sin embargo, por la religión matan. Para Dios, hermano, Dios no culpa a aquel que mata en una guerra. Pero aquel que está matando por religión, por celo y cuanta cosa, Dios lo culpa. Está violando ese mandamiento que también aparece en el Nuevo Testamento. No matarás. Entonces, por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre, mire la relación que tiene con su padre acá. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos trabajan unánimemente porque son uno. Así que si el padre trabaja, Cristo iba a estar trabajando. Él no se iba a sentar. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos, decir Dios es mi Padre es hacerse igual a Dios. Por eso ellos nunca decían nuestro Padre hablando de Dios, sino que mencionaban a Abraham. Nuestro Padre es Abraham. Somos hijos de Abraham. Era lo que ellos decían, porque si inmediatamente decían yo soy hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Pero Jesús nunca dijo mi padre Abraham. Él nunca dijo yo soy hijo de Abraham. Él dijo que su padre era Dios. Y por esa razón lo perseguían, lo querían matar, porque se estaba haciendo igual a Dios. Jesús no negó su divinidad, hermano. Se hizo humano, pero no negó su divinidad. Los de la alta crítica dicen, Jesús nunca dijo que era hijo de Dios. Nunca dijo. Lo que él dijo fue el hijo de hombre. Así que él nunca estuvo haciéndose igual a Dios para que el cristianismo lo esté endiosando, porque él no es Dios. Pero, ¿por qué Jesús dijo el hijo de hombre? Note bien que no dice hijo del hombre, sino que dice hijo de hombre. La manera en que Daniel lo vio en la visión cuando vio al anciano de días, que vio a un hijo de hombre, ¿se da cuenta? Quiere decir, uno que se ha encarnado, no es que descienda del hombre directamente, sino que desciende de Dios. Por él dice, mi Padre que me ha enviado. Hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo decir hijo del hombre que hijo de hombre. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Cristo se estaba poniendo dentro de la profecía que vio y dio Daniel, cuando vio al anciano de días, que vio también a su lado a un hijo de hombre. Entonces, no es que descienda del hombre, porque vemos nosotros que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos nosotros que lo quería matar porque se hacía igual a Dios. Así que no es el cristianismo el que está haciendo a Jesús igual a Dios. Cristo mismo lo dijo, que Él es Dios, porque es uno con el Padre. Nosotros no estamos inventando todas estas cosas. Está escrito. Lo que pasa es que los judíos y los incrédulos, los que no creen en lo que es la Trinidad, ellos están en contra de este Nuevo Testamento. Ellos le llaman la Biblia de los cristianos. Y esta Biblia, la Biblia de los cristianos, que es el Nuevo Testamento, no es aceptable para ellos. Ellos se van solamente con lo que dice el Antiguo Testamento. Lo que dice el Nuevo Testamento no vale nada. Dice que es una ridiculeza lo que el Nuevo Testamento está presentando. Y ahora, pregúntele si Jesús existió a estos de la alta crítica. Claro que sí. Para ellos Jesús existió, pero lo toman como el Jesús histórico nada más. El de la historia. Sí, no hay ninguna duda que haya existido, pero solamente es histórico. Nosotros solamente lo estudiamos históricamente. De ahí para allá muere. Ya no trae ningún beneficio para nuestra vida. Y más sin embargo se contradicen ellos mismos, porque mencionan al apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo está presentando al Mesías del Antiguo Testamento y que es el cristianismo el que está malinterpretando al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo habla de que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. Cristo no solamente vino a reinar, Él vino a salvar. Juan el Bautista lo presentó y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay dos roles que Cristo como Mesías y como Cordero hace. El primer rol es Cordero. Note bien que en Apocalipsis, más que Mesías, se le está llamando el Cordero. El Cordero, una relación que tiene con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, Apocalipsis 19 en adelante,
Él baja a reinar por 1000 años, ata a Satanás. Entonces ahí se cumple. Zacarías dice que aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo hirieron, llorarán al verlo. ¿Dónde está esa profecía? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos ignoran estas cosas? ¿Por qué ignoran el Salmo 110? No hablan de estas escrituras, y si hablan la tergiversan totalmente. Entonces vemos acá que en el versículo 19, que es parte de la lección, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire qué tremendo. ¿Cómo Cristo le está hablando de esta manera a una gente que lo quiere matar? Porque se está haciendo igual a Dios, mas sin embargo, Él no hace ninguna otra cosa más, sino que verificar, testificar de que está unido al Padre, a Dios, que no es un profeta común como lo habían en el Antiguo Testamento, sino es uno que es parte de la esencia de Dios mismo. No es solamente uno que Dios envía, sino que es en sí la parte extensiva y propagativa del mismo Dios, porque Dios es omnisciente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. El único que no es, omnipresente. Dios es omnipresente. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. El único que no es omnipresente es Satanás. Si Satanás está allá en la China, no puede estar en los Estados Unidos al mismo tiempo. Pero tiene un séquito de demonios que trabajan con ellos. Pero Dios es omnipresente. Él está aquí, está en todo el mundo, está en todo lugar, allá en el espacio sideral. Al mismo tiempo, Él lo llena todo. Entonces, para Él no va a ser difícil engendrar un cuerpo en el vientre de María y estar presente en ese cuerpo. No es que nosotros creamos en el panteísmo. El panteísmo es una creencia religiosa que dice que Dios está en todas las cosas. Por eso allá en la India adoran cuántas cosas, hasta la vaca, ¿verdad? Porque todo es Dios para ellos, todo es Dios. Entonces nosotros vemos que Dios se encarnó en Cristo. ¿Qué le dijo el ángel a José? Que su nombre iba a ser Jesús. ¿Por qué? Por Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? Porque significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Se lo dijo claramente. Entonces, ¿quién era el que estaban haciendo ahí en Belén? Dios. ¿Se da cuenta? Él estaba ahí, pero se estaba encarnando en ese cuerpo que Dios le preparó. No quiere decir que ahí está naciendo Dios, sino se está encarnando Dios en ese cuerpo para que viniese a servirnos. Qué tremendo. Por esa razón es que Cristo es el Salvador. Dios vino a servirnos. ¿Se imagina usted? Qué privilegio, ¿verdad que sí? Entonces, acá, él sigue diciendo, el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Quiere decir que su ministerio iba a presentar más cosas reveladas, donde aquellos que creemos y los que no creemos vamos a estar maravillados. Ahora, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Note bien, une la voluntad con el Padre en un mismo propósito. ¿Qué hace? Como el Padre levanta a los muertos, yo también los levanto, porque somos uno.
¿Ustedes creen que solamente mi Padre puede resucitar? Yo también resucito. Porque Él y yo somos uno. Somos de la misma esencia. Entonces, yo me imagino a estos judíos escuchándolo con la boca abierta o como sea, o haciendo pucheros, pero el punto es que Jesús les estaba diciendo la verdad. Y esto es de creerlo, hermano. Esto no es asunto de comprobarlo. Esta gente anda queriendo comprobar si Jesús es el Mesías. Y dice, ya tenemos las herramientas correctas para investigar y hemos investigado que Jesús no es el Mesías. Yo no sé qué herramientas agarraron ellos. Pero la Biblia ya da las herramientas porque la Biblia es su propia interpretación. Ahora, note bien acá, él está hablando de que tiene poder. Imagínense, ¿quién es el único que puede resucitar? Dios. Jesús está haciendo aquí o está declarando que Él es Dios. Porque si Dios es el único que puede resucitar, entonces quiere decir que Jesús es Dios, porque Él también resucita. Él levanta a los muertos. Pensemos nosotros que los evangelios presentan 3 resurrecciones de una forma progresiva. La primera fue aquella muchacha de 12 años, a quien Jesús le dijo, Tabita Cumi, levántate. Se acababa de morir, estaba en la cama, ¿verdad que sí? Y luego al hijo de la vida de Naín, ¿qué pasa? Lo llevaban a enterrar. ¿De dónde lo levantó? Del féretro, ahí de donde lo llevaban a enterrar. Así, a uno en la cama, a otra que está en la caja de muerto. No sé si en ese tiempo habían cajas de muertos, pero digamos que lo llevaban ahí, ¿verdad? Lo llevaban a enterrar. Y al tercero lo levanta del sepulcro. ¿Se da cuenta? Cama, féretro y sepulcro. Para dar a entender que Él es Dios, hermano. Él es Dios sobre todas las cosas, Él da vida. Por eso dice Juan que en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. ¿Por qué esta gente niega a su hacedor? Si usted ve Proverbios capítulo 8, Cristo, o sea, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de la sabiduría. A quien Juan, en el capítulo 1 de su libro, de su evangelio, le llama el Logos. La expresión divina de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, toda la razón está ahí presente. Y noten bien lo que dice, vamos a leerlo en Proverbios 8 para que usted se dé cuenta lo que habla esta sabiduría cuando está Dios creando los cielos, la tierra, todo aquello que se está llevando a cabo. Entonces, dice acá Proverbios capítulo 8, a partir del versículo 22. Jehová me poseía en el principio. Note bien, aparece ahí la palabra principio, ¿verdad que sí? Jehová me poseía en el principio. ¿Qué cosa está tomando un tercer lugar en Génesis, en el capítulo 1, versículo 3? Dice, y dijo Dios, sea la luz. Entonces, ¿qué pasó? Hay palabra. Cristo es el Logos, es la palabra. La palabra, hermano, es la que está creando. La que está creando. Es algo hermoso. Dice Hebreos 11 que Dios hizo los cielos y la tierra por la palabra. Ahora dice acá, Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Se da cuenta? Este es Cristo, es el Logos. Antes de los abismos fui engendrada, porque la palabra fue primera. ¿Dan a entender? Es el fundamento de la creación de Dios. No es que Cristo haya sido creado, como dicen los testigos de Jehová, como lo enseñó Arrio, como lo enseñan otros más. Cristo no ha sido creado como dicen los mormones. Cristo es desde la eternidad, aleluya.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Dando a entender, ya yo me tenía como un fundamento para crear todo lo que iba a crear, porque lo iba a crear, según Colosenses capítulo 1, para Él, pero al mismo tiempo Él está creando las cosas, porque Él es la palabra. Note bien cuando el centurión le dijo a Jesús, envía tu palabra y mi siervo sanará. No es necesario que tú vayas. Pero, ¿cuál fue esa palabra? Fue el mismo Dios que se fue y lo sanó. En otras palabras, la palabra que sale de Jesús es el mismo Dios que va y lo sana. Dios de la palabra, Cristo de la palabra personificada, es el Logos. No había aún hecho la tierra ni los campos, dice el 26, ni el principio del polvo del mundo. Entonces Cristo, hermano, existe de la eternidad, antes que todo esto fuese creado. Cuando formaba los cielos, oiga, los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Se da cuenta? Si usted lee Génesis 1 y 2, se da cuenta que Dios hablaba y todo se formaba, se organizaba y Dios veía que todo era bueno. A eso se refiere acá. Él estaba ahí accionando. Y luego dice el 29, ¿verdad? Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra, su delicia es habitar con los hijos de los hombres. En el Antiguo Testamento lo conocemos como el ángel de Jehová, que aparece, es el que está, no es un emisario de Dios. Muchos dicen que el ángel de Jehová es un emisario de Dios, pero que no era Dios. Se nos da tiempo a comprobar en esta lección de que Jesús no es un emisario de Dios, es Dios estando presente. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que eres Dios, porque es omnipresente. ¿Se da cuenta? Un ángel del cielo no puede ser omnipresente. El ángel Gabriel, el arcángel Miguel, los serafines, ellos no pueden, estar en un lugar y luego estar en otro al mismo tiempo. Pero el ángel de Jehová sí puede. Por eso Cristo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Aquí estamos congregados nosotros, aquí está Cristo. Pero también allá en América, en Centroamérica y Sudamérica, allá en Europa, hay otros pueblos congregados. Hay muchas iglesias donde están congregados los hijos de Dios. Ahí está Cristo presente, porque Él es Dios. Él es Dios. Esta gente no puede ver lo que está ahí, escondido en las palabras que Jesús habla. Ellos quieren que aparezca Jesús y que diga, yo soy Dios. No, no, no. Si no creéis en mí, dijo Cristo, creedme por las obras que hago. Mis palabras son vida. Ahora, note bien lo que dice aquí en el versículo 31, que se regocija en la parte habitable de su tierra. Y que su delicia es estar con los hijos de los hombres. Por eso Jesús no tuvo problema para encarnarse. Porque Hebreos capítulo 10 dice que le preparó cuerpo y él dijo, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ya que los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas y todo eso ya no te agradaron. Fue ahí donde surgió el amor de Dios. Fue ahí donde Cristo se ofrece. Porque
vio que ya Dios no quería ya aceptar todas esas ofrendas y sacrificios que los judíos estaban dando, porque ya no tenía sentido. Él dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fue entonces cuando Cristo dijo: no te preocupes, yo voy a hacer sacrificio para que aquel que crea en mí pueda ser salvo. Y Él se encarnó. Ahora vemos acá que Cristo está completamente manifestándose como el Logos. Y eso es lo que presenta San Juan capítulo 1. Mira lo que dice San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, era el Logos. En el hebreo dice Logos. Y el verbo, el Logos, era con Teos, o sea, era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La Biblia, los testigos de Jehová tienen la palabra Dios, cuando dice y el verbo era Dios, lo tienen con D minúscula. Porque ellos dicen y el verbo era otro Dios. Quiere decir que el Padre lo engendró allá, pero que no es de su misma esencia. No es divino. Le dio divinidad, pero no, Cristo no existía desde la eternidad, sino que tuvo un principio. Dice, en el principio del verbo, quiere decir que él fue creado. No. Yo me quiero adelantar un poquito porque lo tengo más adelante. Cuando dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué principio es este? ¿Acaso Jesús no dice, yo soy el principio y el fin? ¿Acaso Jesús no dice que Él es el principio de la creación de Dios en Apocalipsis? Entonces, ¿qué dice Colosenses capítulo 1? Que en Él, que es el principio, fueron creadas todas las cosas. No está hablando de tiempo, no está hablando de algo que se inicia, está hablando de un fundamento. Y el fundamento es el Logos, la sabiduría del Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros vemos acá que Jesús está en discusión con estos judíos, pero Juan dice que todas las cosas fueron por él, que todas las cosas por él fueron hechas. ¿Se dan cuenta? Porque es la palabra la que está creando. Hermano, las palabras crean, ¿sí o no? Usted puede crear felicidad o amargura en una persona con una palabra que diga. Las palabras crean. Usted puede crearse ánimo o desánimo usted mismo con una palabra que usted diga. ¿Qué fue lo que creó David en él cuando se enfrentó a Goliat? Jehová te entregará en mis manos. Hay que hablar así. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso crea en uno, hermano, vigor, fuerza, salvación. Una palabra que uno diga denigrándose a uno mismo, eso significa muerte para uno. Yo no sirvo para nada, ya me voy a morir, me está llevando Judas, ¿verdad? No podemos hablar de esa manera. Hablemos con palabras divinas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El profeta en medio de la angustia decía, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Sabíamos bien cómo hablar. El problema de muchos cristianos es que se denigran ellos mismos y se cierran las puertas porque las palabras como crean están creando maldición para ellos mismos, cerrándose puertas. Pero si usted habla positivamente, si usted le da la gloria a Dios, Dios mismo abre camino para usted, para que siga adelante. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿Cómo es eso de que Jesús no es Dios, mas sin embargo en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Note bien que Juan aquí está hablando de un pasado, porque Juan está hablando del Cristo que ya se fue al cielo. Entonces él está hablando de un pasado, pero testificando de este Cristo que ha ascendido a los cielos. Por eso él lo dice claramente ahí en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando del pasado.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note bien, aún Nabucodonosor, cuando metieron a los 3 varones hebreos ahí en el horno de fuego, Nabucodonosor vio 4. Y dijo, ¿cuántos de ustedes, cuántos metieron ahí? 3. ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante. Oiga, ve lo que él dijo. No dijo, es semejante a un ángel. No, dijo, es semejante al hijo de los dioses. Ellos creían en muchos dioses. Pero vio a este que era muy diferente a ángeles y a cualquier otro espíritu. Era semejante al hijo de los dioses. ¿Por qué dijo así Nabucodonosor? Porque al que vio fue al ángel de Jehová, al Dios mismo que estaba allí. ¡Aleluya! Ahora, note bien que en el capítulo 5, Cristo está diciendo que Él resucita. Él es Dios. Preséntele esto a los testigos de Jehová. A ver qué le dicen. ¿Ah? Porque realmente el único que resucita es Dios. En el Antiguo Testamento, Elías resucitó. ¿Pero qué tuvo que hacer Elías? Clamar a Dios. Resucitó al niño, ¿verdad? Y le dijo, devuelve el alma a este niño. Eliseo hizo lo mismo. ¿Pero a quién clamó? A Dios. ¿Verdad que sí? Pero Cristo oró también al Padre enfrente a la tumba de Lázaro. ¿Pero qué dijo? Padre, yo sé que tú siempre me has oído. ¿Por qué estaba orando? Porque era humano. Era humano. Él tenía que manifestar al Padre a través de sus obras. Él tenía que traer al Padre hacia los hombres. Porque Él es el ejemplo de nosotros. Y Él ora, yo sé que tú siempre me has oído, pero lo estoy haciendo por ellos, para que ellos sepan que tú me has enviado. Para que ellos vean tu gloria. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, ¿verdad? Yo creo que tuvo que haber dicho, Lázaro, mi amigo, porque había muchos Lázaros ahí también enterrados. Ven fuera. Y Lázaro resucitó, que después lo querían matar los mismos judíos. Lo querían matar porque estaba vivo. Hay que matarlo a ver si no es un espíritu. Si se muere es porque resucitó de verdad. Porque dice la Biblia que muchos creyeron. Aún hasta los mismos del Sanedrín, muchos fariseos creyeron, pero estaban callados por miedo a que los echaran de la sinagoga. Miren lo que es la religión. Muchos creen en la verdad, pero la esconden, porque les da miedo que la familia ya no los invite a los bailes, ¿verdad? Que ya no los invite a esas cositas. Creen, pero esconden la verdad. Y por eso en el versículo 25 del capítulo 5 de Juan dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Cristo venga por su iglesia. La palabra iglesia no está en el concepto de los judíos. Dicen que es una invención del cristianismo. La palabra iglesia no existe. Esa resurrección que la iglesia va a tener no está en la mente de los judíos. Para el judío está solamente la primera resurrección, que es la resurrección que todos los judíos salvos van a tener cuando empiece el milenio. Y está la última, la postrer resurrección que va a ser después del milenio. Pero la resurrección que va a pasar cuando Cristo se lleva a la iglesia, esa no está en la mente de los judíos.
Pero Cristo la trajo y se la reveló al apóstol Pablo, diciendo que sonará la final trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos seremos transformados y llevados al cielo a encontrarnos con Cristo. Esa es una resurrección muy aparte. Es una resurrección que va a suceder antes de que venga la gran tribulación. Entonces, la primera resurrección, ¿qué le dijo Marta a Jesús? Yo sé que mi hermano va a resucitar. Ni Marta sabía de esa resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo sé que mi hermano va a resucitar, le dijo Marta, pero va a ser en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Cuando se terminen los 6,000 años y empiezan los 7,000, que es el del reinado. Ahí va a resucitar, según Marta, ahí va a resucitar Lázaro. Pero Cristo le dijo, no, Marta, hombre, que cree en mí, aunque esté muerto resucitará, pero no va a ser en el día postrero. Va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Y esa resurrección, hermano, es la que es la cual nosotros vamos a participar. Ahora, como el Padre dice, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Note bien, aquí hay un concepto que nosotros tenemos que plantear muy bien y situarnos muy bien, porque esto es lo que equivoca a mucha gente. ¿Por qué dice Jesús, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo? Entonces Jesús no es Dios porque el Padre es el que le está dando la autoridad a Él. Pero ¿por qué Jesús habla de que el Padre me envió, de que el Padre me ha dado vida, que mi Padre trabaja y yo también? Otra vez dijo, mi Padre es mayor que yo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Jesús habla de esa manera? Si Él fuese Dios, Él no hablara de esa manera. Lo que sucede es que el que está hablando es el humano. El que está hablando es aquel que dejó su gloria, aquel que era espíritu y que ahora se encarna y se hace visible. Es el Cristo humano el que está hablando, porque dice, mi Padre es mayor que yo. ¿Por qué es mayor? Porque Él ahora tiene un cuerpo humano y su Padre es espíritu. ¿Se da cuenta? Jesús antes era espíritu, porque Él es Dios, pero se encarnó. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que dice que es enviado por el Padre, porque el Padre le formó cuerpo, para que Él viniese y se metiese en ese cuerpo. ¿Se da cuenta? Así que cuando Él habla de estas cosas, habla desde el punto de vista humano. Pero cuando habla desde el punto de vista de Dios, Él dice, mi Padre y yo, uno somos. ¿Se da cuenta? Y luego Él menciona a los tres. Cuando vinieron los fariseos a decir que Él echaba a los demonios en el nombre de Belzebú, Él menciona a los tres, involucrándose Él mismo. Y dijo, miren ustedes están blasfemando contra Dios. El que blasfeme contra el Padre, tiene perdón. El que blasfeme contra el Hijo, tiene perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Dios en tres personas. Él lo está poniendo ahí. No está mencionando la palabra Trinidad. Pero, ¿por qué dice el que blasfeme contra el Padre, contra el Hijo y el Espíritu Santo? Porque la blasfemia no es solamente contra el Padre, porque Él es Dios, sino que también contra el Hijo, porque el Hijo es Dios. También es contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que Dios en una sola persona. Hablando persona de esencia. Una sola esencia. Porque nosotros creemos en Dios manifestado en tres personas. Porque déjeme decirle, la persona no es el cuerpo, la persona es el espíritu. Nosotros somos una persona. ¿Por qué somos personas? Porque el espíritu está en nosotros. Imagínense las noticias cuando dicen, eso encontrar una persona allá herida porque un carro lo atropelló, no murió. ¿Qué dice las noticias? Una persona fue encontrada herida, atropellada, pero si la encuentran muerta, ¿qué dice? Un cadáver fue encontrado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice un cadáver? Porque ya no está la persona ahí.
Aunque la persona en el ser humano es compuesto por los tres, pero sin embargo el espíritu no está ahí. Así que Dios es persona. Él habla, Él oye, Él hace milagros, Él es el creador de todas las cosas. Él es presentado de una forma antropomórfica porque para que nosotros podamos entender. Tiene manos, tiene ojos, ¿verdad? Todo eso. Sin embargo, nosotros vemos que el Espíritu de Dios también crea. El Espíritu Santo es Dios. Cristo es Dios. Así que tenemos acá, hermano, el concepto de la Trinidad porque Dios está trabajando con su creación. Cuando ya venga el cielo nuevo y la tierra nueva, esa función por la cual Dios es conocido como Trino, ya no va a continuar. Y entonces todo va a estar unido otra vez como estaba desde el principio, antes de la creación del mundo. Entonces Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Dios, hermano, siempre tiene la respuesta para cualquier pregunta que nosotros tengamos. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero note bien lo que viene después. Aquí no hay ninguna denigración a Cristo. Aquí el apóstol Pablo se le revela algo tan hermoso que muchos predicadores no lo tocan, ni muchos maestros no lo tocan, porque es algo difícil. Que si se interpreta malamente, se está denigrando a Cristo Jesús. Pero pensemos bien. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Muchos interpretan mal ese texto. Dicen, oh, Cristo y luego las primicias. En el hebreo no está así. O sea, en el griego no está así. Cuando habla de Cristo, que Él es las primicias. ¿Por qué dice primicias? Porque tenemos el texto paralelo. Y el texto paralelo es el versículo 20, que ya leímos. Pero ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Verdad que sí? Entonces, él dice, Cristo las primicias. Ya mencionó antes a Cristo como las primicias. Entonces, las primicias acá es el mismo Cristo. No son los que resucitaron cuando Cristo resucitó, o cuando Cristo muere, que resucitan, ¿verdad? Algunos de las tumbas se andan en la ciudad. Ellos dicen, esas son las primicias. ¿Se da cuenta? No, están completamente equivocados. Ni tampoco es la iglesia. Es Cristo las primicias. Ahora, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? Los que vamos a resucitar cuando Cristo venga. Dice, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entrega el reino al Dios y Padre. En otras palabras, cuando Él ya no tenga, se terminó el milenio, ¿verdad? Se terminó el milenio, se acabó la obra redentora, se completó todo, viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Pablo le llama entonces acá una nueva creación, o sea, le llama el fin. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando ya pase el milenio. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Salmo 110, ahí se cumple todo. Y el postrer enemigo que está destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
No te ven que está hablando del mundo existente. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Cristo viene a ser rey. Dios le da todo el dominio. Pero en su posición de hijo, no puede Él ser mayor que su Padre, porque Él se encarnó. Por eso Él dijo, mi Padre mayor es que yo. Entonces, Dios le puso como humano, puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero dos cosas no puso debajo de sus pies, que es Él mismo como Padre y la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene los pies de Cristo, entonces es el cuerpo. Quiere decir que todo poder y todo dominio también le es traspasado a la iglesia. Por eso la iglesia puede reprender demonios. Por eso la iglesia puede predicar con poder el evangelio. Por eso la iglesia, hermano, está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Porque no está bajo las plantas de Cristo. Está bajo su cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y también dice la Biblia que el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el orden que hay ahora. Pero dice Pablo, cuando esto se termine, todo va a regresar a como estaba antes de que Dios tuviese este programa con el hombre. A Dios se le conoce como Padre, a Cristo como Hijo, y tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué lo conocemos así? Por la relación en que Él está trabajando con nosotros, para que nosotros podamos entenderlo bien a Él, cómo es que trabaja. ¿Me entiende? Pero es un mismo Dios. Ahora entonces vemos acá que el posterior enemigo que será destruido de la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Se da cuenta? Debe entender, al decir sujetar, va a entender de que la misión de Cristo termina como hijo. Porque ya no se va a conocer como hijo. No te ven que el título de él va a ser el Cordero. Pero un Cordero para recordar que por su muerte estamos con él en el cielo. Ahora, Cristo, hermano, ¿por qué dice Pablo de esta manera? Porque Pablo tiene en mente el cuerpo de un Cristo resucitado que está en el cielo. No te ven que cuando Cristo estaba en el cielo antes de encarnarse, era solamente espíritu. Porque Dios es espíritu. Por eso dice la Biblia que ahí en Filipenses, capítulo 2, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo también, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oiga bien, siendo en forma de Dios. ¿Por qué dice siendo en forma de Dios? Porque Dios es espíritu. No estimó el ser igual a Dios. Quiere decir que algunos dicen que Pablo niega que Cristo es Dios, porque dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que Pablo está haciendo la división, la diferencia, en que está hablando de Dios como espíritu y está hablando de Cristo como Señor, porque es un Cristo que tiene cuerpo visible. Así que Cristo era espíritu antes de encarnarse y estaba en forma, el cual siendo en forma de Dios, es decir, siendo espíritu solamente, no estimó el ser igual a Dios. En otras palabras, yo soy igual que tú, Padre, y yo voy a ir a la tierra y cuando regrese ya no voy a regresar igual. Yo voy a traer cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice que el Padre lo exaltó. ¿Cómo el Padre, que es Dios, va a exaltar a otro Dios que es igual que Él? Eso no puede caber en la mente. Pero ¿por qué dice que lo exaltó? Exaltó al Cristo que lleva cuerpo, dando a entender, lo aceptó en la divinidad. Dios es espíritu, pero cuando Cristo regresa,
Ya no regresa siendo espíritu solamente, llega con un cuerpo glorificado y ahora el Padre lo tiene que aceptar, porque este cuerpo va a ser parte de Dios. Dice Colosenses que en él habita corporalmente toda la divinidad. Quiere decir, la divinidad de Dios tenía que pasarse a este cuerpo y ser aceptado por Dios. Entonces dice Pablo que el Padre lo sentó a su diestra, dando a entender que lo metió en la divinidad y ese cuerpo es parte de Dios. ¿Cuánto adoramos a Dios? Entonces, ahora Cristo va a venir a reinar. Note bien, 1000 años. ¿Y quién es el que va a estar reinando? Va a ser Dios, Jehová Sama. Dios está allí. ¿Cuántos adoramos a Dios? Dios está allí. Entonces, ¿por qué ese cuerpo ahora viene a ser Dios? Porque ya fue aceptado por el Padre y ya es un cuerpo que está sentado a la diestra del Padre. Y Cristo dice, así como yo me senté en el trono juntamente con mi Padre, así todo aquel que venciere se sentará conmigo cuando esté reinando ahí en ese milenio. ¿Se da cuenta? Entonces, adoramos. Si Cristo ahora mismo se aparece, dice Pablo, a Él lo conocimos. Lo conocimos, si lo conocimos en la carne, ahí en 2 Corintios capítulo 5, vamos a leerlo. Si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Se da cuenta? 2 Corintios 5, 16. Note bien lo que dice. Hay que entender al apóstol Pablo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos según la carne. Ahora está con un cuerpo glorificado, como lo vio Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Como lo vio el mismo Pablo cuando se le apareció en el camino hacia Damasco. Pablo está hablando de un Cristo diferente. Y no, el apóstol Pablo está equivocado porque el apóstol Pablo nunca habla de lo que Cristo hizo, que el apóstol Pablo no presenta al Cristo histórico, presenta a un Cristo mitológico, a un Dios que los griegos predicaban y que Pablo le puso el nombre de Cristo, y esa relación que tiene con la Trinidad. Todo eso está equivocado, eso no se enseña en el judaísmo, dicen los judíos. Entonces Pablo está diciendo acá, es que yo no estoy presentando a un Cristo según la carne, yo no estoy presentando a un Cristo humano histórico, yo estoy presentando a un Cristo glorificado, a un Cristo que se ha sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, quien es ahora un sumo sacerdote. Note bien que en todos sus escritos Pablo no le llama a Jesús hijo de hombre, ni tampoco se enfatiza mucho en que Él es el Mesías. Él se está enfatizando en un Cristo salvador del mundo, que por medio de Él, tanto los judíos como los gentiles, tenemos entrada a un mismo Padre, por un mismo Espíritu que se nos ha dado, y que los que creemos en Jesús no somos parte ajena de las promesas dadas a Israel, porque somos injertados en ese buen olivo que es en sí la descendencia espiritual de Abraham. El olivo representa la vida espiritual en el pueblo de Israel. Así que la bendición que nosotros recibimos es lo que Dios le prometió a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dando a entender que esa bendición, dice Pablo a los Gálatas, es el Espíritu Santo que todos nosotros recibimos. No te ven que los judíos no creían, aún los judíos cristianos, no creían que nosotros, los gentiles, podíamos recibir el Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, se le vinieron encima. Dice, Pedro, ¿por qué has entrado a la casa de los gentiles? Toda Judea. Y Pedro tuvo que explicarles en el capítulo 11 de Hechos lo que sucedió, y que dice, no, pues yo no tengo culpa de nada. Me apareció esta visión y yo entendí que ya no había acepción de personas delante de Dios, que los animales inmundos que Dios me mostró eran los gentiles, y que Dios me dijo, ya no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Entonces yo fui y prediqué, y mientras yo estaba predicando, el Espíritu Santo se derramó y cayó de igual manera como cayó en nosotros allá en el principio, en el día de Pentecostés.
y hablaban en lenguas como nosotros hablamos en lenguas. Y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, así como fuimos nosotros también. Y luego yo dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya están bautizados con el Espíritu Santo, pues no queda otra cosa más que bautizarlos en las aguas. Entonces dijeron los judíos, de manera que también los gentiles los ha llamado Dios para arrepentimiento. De manera que los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo. Ellos pensaban que nosotros no íbamos a ser parte de esa bendición, pero está la bendición abrahámica, que en la simiente que es Cristo, todo aquel que cree en Él va a ser bendecido con el Espíritu Santo. Así que usted tiene el Espíritu Santo porque ha creído en Cristo Jesús. Aleluya. Somos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Qué relación tan hermosa que tiene Cristo con el Padre, mi hermano. Yo quiero leer por último ahí en Isaías capítulo 6. ¿Verdad? En Isaías capítulo 6 usted se da cuenta de que Isaías está viendo una visión. En el versículo 1 dice: el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Los quicios de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Pero veamos al versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dije: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mire, hermano, Juan dice que a quien Isaías vio ahí fue a Jesucristo mismo. Ahí Jesús es llamado Jehová. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Usted lee la historia de Manoa. La mujer ve un personaje. No dice es un ángel, porque tiene el aspecto de un ser poderoso. Y cuando se le aparece por segunda vez, ve un hombre. Y Manoa sale: ¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Digo: sí, yo soy. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y le dice él: ¿y por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Y qué dice Isaías 9? Que un niño es nacido, hijo nos es dado. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Quién es el que estaba ahí con Manoa? Y luego dice: déjame, que voy a presentarte una ofrenda. Y le dice el ángel, o sea, el hombre que estaba ahí: si vas a hacer holocausto, preséntaselo a Jehová. Y más tarde vemos que el mismo hombre que está allí recibe esa ofrenda. ¿Por qué? Porque él es Jehová. ¿Se da cuenta? Así que él es Jehová. En el Antiguo Testamento se presenta Jehová el Padre y Jehová el Hijo. Aquí Isaías está viendo a Jehová. Pero ¿quién es este Jehová? Veamos ahí en Juan capítulo 12. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37. Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha querido nuestro anuncio? ¿Se da cuenta? Isaías capítulo 6, el que acabamos de leer. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. ¿Se acuerdan? Lo mismo que dice Isaías. Entonces, ¿qué dice el versículo 41? Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién es él? Acerca de Jesucristo, quien les estaba diciendo: ustedes son el pueblo, están viendo mi gloria, mas sin embargo no quieren entender. Están velados sus ojos. Entonces, ¿qué relación tiene Jesús con el Padre? ¿Qué es en sí todo un mismo Dios? Termino solamente leyendo Hebreos capítulo 1. ¿Por qué es un mismo Dios? Aquí vemos nosotros la manifestación de Jesús en su encarnación, pero siendo un Dios. Todo es un mismo Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Por quien así mismo hizo el universo. ¿Por qué? Porque Él es el Logos. El cual siendo, oiga bien, lo que es Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Note bien, Cristo es la imagen misma de su sustancia, la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿en qué aspecto está la relación de Cristo con el Padre? En que es la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Y Pablo así lo dice, que Cristo es Dios en Romanos capítulo 9. Ahí él lo dice claramente y lo dice directamente. Él no anda con rodeos. Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y a los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Enséñales el texto a los testigos de Jehová, para que sepan que Jesucristo es el Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios por esta palabra.